todo preparado. ¿Todo bien entonces? Sí, todo. ¿Sí? ¿Preparados? Pues ¿qué os parece si oramos? Nos ponemos en sus manos y dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos hable en esta mañana. Amén. ¿Sí? Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú nos amas. Gracias porque tú estás aquí, Señor, en esta mañana en medio nuestro. Gracias, Señor, porque podemos sentirte, Señor. Gracias porque hemos podido venir a alabarte, a bendecirte, Señor, libremente, porque en otros lugares no se puede hacer, Señor. Nosotros somos unos privilegiados de eso. Y ahora queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, que tú te muevas una vez más aquí, Señor. Que salgamos transformados por tu palabra, diferentes de cómo hemos entrado, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, Señor. Prestamos atención a todo lo que tú nos vas a decir en esta mañana, Señor. Y que seas tú el que nos hable, porque Señor, venimos hoy hasta aquí, Señor, porque queremos que tú nos hables, queremos salir con una palabra directa tuya, Señor. Así que gracias y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, yo sé que mucha gente quizá está diciendo, bueno, hoy tocaba el ayuno de la pastora Cecilia, ¿verdad? De esa... Empezó diciendo una predicación, bueno, la semana siguiente seguimos. El domingo pasado parecía que iba a terminar, pero dijo no, hoy terminamos con la oración, la próxima vez que me toque predicar iremos con el ayuno. Así que estaremos expectantes por esa predicación que tiene que terminar la trilogía, ¿no?, que dijimos en las películas. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, ¿vale? Que también va unida, sobre todo a las primeras cosas, ¿no?, de la oración que explicaba Cecilia. Y lo que quiero comentaros, o quiero comenzar diciéndoos, es que a principios de esta semana vi una cosa que llamó mucho mi atención y me hizo reflexionar, ¿vale? Me apareció por Instagram un vídeo del diario ABC, es uno de los periódicos más conocidos en este país, y hablaba acerca de un evento cristiano que se había organizado en el Movistar Arena en Madrid. No sé si alguno también lo ha visto. Y yo la verdad que tengo que decir que no es que siguiese a ese periódico, pero es verdad que el algoritmo de Instagram pues muchas veces acierta, ¿no? Y es verdad que las noticias acerca de Dios pues siempre son las que más me llaman la atención y por eso me salió ahí. Entonces la noticia venía a decir que más de 6.000 personas se juntaron para adorar a Dios. Y luego vi que la noticia había salido en más medios, había salido también en el periódico en el Mundo, en El País y algunas otras cosas. Y yo pensaba, digo, qué bueno que haya esa hambre por el Señor en este país. Qué bueno que quizá esto hace unos años no lo hubiéramos visto. Y qué bueno que hoy se está viendo, y no solo en ese evento, sino muchas más veces y en muchas más cosas, ¿no? Incluso un día hablando con algunos de los jóvenes de aquí de Misión me dijeron que había muchos influencers y youtubers y demás que estaban expresando, ¿no?, ese aumento en la búsqueda de Dios, ¿verdad? Y muchos de ellos habían entregado su vida al Señor. Entonces vemos que hay un mover ahí, ¿no? Que estamos viendo que el Señor se está moviendo y que la gente tiene sus corazones receptivos, ¿no? Pero esto tengo que decir que no es lo que más llamó mi atención, ¿vale? Porque es verdad que 6.000 personas adorando todos a Dios es una cosa muy bonita y se siente la presencia de Dios, pero yo tengo que decir que he tenido la bendición de estar en otros países y he podido también vivir eso, en estadios gigantescos, más grandes que ese, de más de 20.000 personas, todos adorando. Y os puedo asegurar que la atmósfera es increíble y que si alguna vez tenéis la oportunidad, pues que acudáis ahí, ¿verdad? Y como he dicho, es una noticia excelente para este país. Pero eso no fue lo que más me llamó la atención. Ahora os explicaré lo que era, ¿vale? Pues alguno tiene interés, ¿verdad? El evento, fijaros, se llamaba Llamados, ¿vale? Y curiosamente lo había organizado una iglesia católica de Madrid. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando me salió ese vídeo? Que casi todo lo que salía en ese vídeo, las canciones que se escuchaban, eran canciones que nosotros cantamos aquí cada domingo. Y un ratito del vídeo que salía, ¿verdad?, ese tiempo de adoración, y luego el tiempo que salía una persona hablando a esa multitud
o predicando, me llamó la atención porque la persona que salía ahí no era un cura, ni tampoco era un influencer, ni era un youtuber. Curiosamente era un pastor. Y era un pastor que es amigo mío también. Y yo no sabía nada de eso, pero qué bueno que estaba ahí. Porque fijaros, teníamos un evento que se celebraba para alabar a Dios, donde se reunieron un montón de personas con ese hambre de Dios, donde se les dio audiencia externa en medios de comunicación que normalmente no hablan acerca de Dios, organizada por una iglesia católica, y las llaves de todo lo que se tiene que decir ahí de manera pública se las habían entregado a un pastor, que ya os he dicho que era amigo, pero bueno, eso es lo de menos, que fuera amigo mío, ¿no? Pero a un pastor, ¿verdad? Sorprendente, ¿verdad? Amén. Y yo pienso que hace unos años hubiera sido imposible en este país. Por eso me sorprendió más. Pero esto no fue lo que realmente llamó mi atención. Porque cuando salió ese vídeo noticia y veo en la descripción que explica, ¿no? Dice, un evento católico para adorar y orar y rezar, y tal como dicen, de marcar un antes y un después en la forma de vivir y en la forma de explorar la fe católica. Eso es lo que ponía en la noticia, ¿vale? Y ahora sí que alguno va a se ríe. Pero lo que más llamó mi atención de todo eso fue lo que escribió mi amigo el pastor que estuvo ahí en ese evento. Y en la sencillez de ese mensaje estuvo mi asombro, ¿vale? Él simplemente escribió y dijo, ¿qué momento tan especial vivimos? ¿Qué momento tan especial vivimos? Ya dirán, bueno, no es para tanto, ¿no? Lo que dijo, está bien, sí, eso. Pero ¿por qué llamó eso mi atención? Porque hoy en día escuchamos o vemos, ¿verdad?, tantos mensajes o tantas cosas que se escriben por las redes sociales que distorsionan las noticias o desenfocan hacia dónde van las cosas, ¿no? Porque él quizá podía haber dicho, bueno, todos los que estamos ahí no éramos católicos, ¿no? Y sabiendo que era que estaba ahí presidiendo su imagen, pues hubiera sido algo importante. O podía haber puesto, éramos todos cristianos en negrita, lo de cristianos, ¿verdad? O quizá podía haber escrito lo mismo y al final podía haber dicho, bueno, no estuvimos rezando, estuvimos orando, ¿verdad? ¿Sabéis por dónde van los tiros, no? Si habéis visto alguna vez Instagram en los comentarios de Instagram o redes sociales en general, ¿no? Porque muchas veces los cristianos, tengamos el apellido que tengamos, buscamos sacarle la crítica a todo y demostrar que nosotros tenemos razón. O mejor dicho, tratamos de que hasta la última tilde de lo que está escrito sea para aclarar lo que yo pienso acerca de eso. Porque yo tengo la verdad absoluta. ¿Sí? No digo yo, digo cada uno lo piensa de sí mismo, ¿no? Y, paréntesis, si lo hacemos ante una herejía, ante alguien, por ejemplo, dice, bueno, es que Jesús fue solo un hombre, no era el Hijo de Dios, pues entonces ahí sí que podemos meter la aclaración. Quien quiera meterse ya más en guerras de internet, pues se mete más o se mete menos. Pero en ciertos aspectos sí. Pero luego muchas veces lo que me doy cuenta es que lo hacemos, pero simplemente ante cosas que tenemos una opinión diferente, siendo todos hijos de un mismo Dios, siendo todos cristianos, lo que pasa es que entendemos algunas cosas de manera diferente, ¿verdad? Y como he dicho, seguro que lo habéis visto, a veces en vídeos de YouTube, a veces en cosas de Instagram, incluso en estudios que se publican, muchas veces, lamentablemente, incluso llegando a faltas de respeto con otras personas, porque no creen o no piensan al 100% de la misma manera que uno sobre un tema concreto de la palabra de Dios. Normalmente estas frases, estos comentarios llevan la frase esa que dice, es que eso no es la doctrina correcta. No sé si alguna vez la habéis visto, ¿verdad? Y lo que se desprende de esas palabras es mucho orgullo por parte de esas personas que a veces hasta asustan. A mí a veces me asusta el leer ciertos comentarios, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque esto es lo que la gente está viendo acerca de los cristianos. Fijaros, una vez cuando estaba en Australia, muchas veces en una de las cosas que yo allí servía en la iglesia era que los sábados a la mañana iba visitando diferentes casas en un barrio y tratábamos de ayudarles en lo que necesitaban, si tenían niños, pues tratábamos de crear un entorno seguro para jugar con ellos en el parque. Y siempre había una familia que siempre nos recibía muy bien, de las que mejor nos recibía, nos invitaba a casa, incluso muchas veces nos invitaban a tomar un té si queríamos con ellos y charlar.
Y un día ellos eran musulmanes. Y nosotros sabíamos que eran musulmanes y ellos sabían que nosotros éramos cristianos. Pero nunca tocábamos el tema de la fe porque al final tampoco estamos ahí a discutir, a no ser que la otra persona, los vecinos, lo sacaran. Y un día el hombre sacó ese tema. Y curiosamente una de las cosas que dijo fue eso. Los cristianos pasan el día discutiendo. Que si este tiene razón, que si este, que si este. Dice, ¿cómo yo voy a creer en esto si no hacen más que discutir? Y eso a mí me caló. Han pasado ya 14 años de aquello. Y me sigo acordando de lo bueno que estaba el té y de la conversación que tomábamos con ese hombre. Porque esta es la imagen que muchas veces la gente ve desde fuera. Por eso, el comentario de mi amigo el pastor me llamó mucha atención. Porque él no quiso desenfocar esa noticia con su comentario. Él simplemente quiso decir, qué bien pasamos, qué buen momento tuvimos en la presencia de Dios. Porque la noticia ya estaba enfocándonos hacia Dios. Si una persona que no es creyente la lee, esa noticia ya le estaba enfocando hacia Dios, hacia una tarde súper bendecida, hacia ese sentir espiritual que hubo ahí del Espíritu Santo. Y curiosamente la noticia no tenía nada de crítica, así como normalmente cuando hablan en los medios de comunicación muchas veces es para criticar a los que siguen a Dios. En este no había nada. Y estoy seguro que esta noticia ha hecho eso, que mucha gente, pues ¿por qué había tanta gente adorando a Dios? ¿Qué es lo que sucede ahí? Así que, ¿para qué empezar una polémica? Es necesario distraer a las personas con un comentario porque hay una cosa que, ay, Dios, que en esto no pienso igual. Y yo siempre digo que la obra, cualquier obra cristiana, es de Dios. Nosotros solo somos colaboradores. Pero lo que no podemos ser nunca es un estorbo. Y a veces, por nuestro orgullo o nuestro énfasis en algo, estamos siendo un estorbo para el mover de Dios. Y como he dicho, muchas veces esos comentarios que se ponen en redes o a veces se dicen, en vez de ayudar a las personas a que se enfoquen en Jesús, hacen todo lo contrario, que se desenfoquen. Dicho esto, el mensaje de hoy trata precisamente sobre enfocarnos en Jesús. En que no te desenfoques y que no hagas, no solo que tú te desenfoques, sino que no hagas que otros se desenfoquen. ¿Vale? Así que vamos a ver hoy rápidamente un poquito acerca de cómo nos debemos enfocar en Jesús y la importancia que tiene esto. ¿Sí? Vamos a leer, si os parece bien, Lucas capítulo 7, versículo 36. Y vamos a leer en 3 partes este texto que nos enseña la Biblia y que sé que muchos de vosotros ya conocéis. Fijaros, dice Lucas 7:36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó en la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego, se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Hasta aquí de momento. ¿Vale? Y vamos a estudiar ya investigar un poquito todo lo que hemos leído aquí. Entonces vemos, si hemos estado atentos, que hay 3 personas en esta escena, ¿verdad? ¿Quiénes hay? Primero, Jesús. Segundo, el fariseo. Tercero, vale, habéis estado atentos. Muy bien. Pero fijaros que nos dice, cuando empieza, dice, uno de los fariseos. ¿Vale? Entonces yo me pero ¿de cuáles? ¿No? Y si miramos justo un poquito antes, vemos que Jesús hace un montón de milagros y trae el reino de Dios. Los discípulos de Juan van a contárselo a Juan y justo después de eso se pone Jesús a predicar, hablando acerca de Juan y explicando que él ya había estado anunciando el reino de Dios y la venida del Mesías. Y después de eso, justo en Lucas 7:29 dice, al oír esto todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Y justo un poquito más adelante, en el 33, dice, porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís,
tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Estos que dicen estas cosas son a los que se refiere Jesús. Y uno de estos es el que le invitó a cenar a Jesús aquella tarde-noche. ¿Vale? Y fijaros, criticaban a Juan porque no comía ni bebía, criticaban a Jesús porque comía y bebía. No había manera de librarse de la crítica de los fariseos, ¿no? Hicieras lo que hicieras, te iban a criticar. Y uno de estos es el que le invita a Jesús a su casa. Y realmente puede que lo invitara, ¿verdad?, con ganas de aprender y descubrir si realmente era el Mesías, o puede que lo invitara también, sabéis que los fariseos durante la estancia de Jesús aquí en la tierra le pusieron muchas trampas para poder atrapar en las cosas que decía y poder acusarle, ¿verdad? Y entonces quizá aquí también le estaba haciendo una trampa. Luego leeremos alguna cosita y cada uno puede interpretarlo de la manera que quiera. Pero lo que vemos aquí es que entonces Jesús llegó a la casa de este fariseo y se pone a comer. Y de repente, ¿qué sucede? Que entra una mujer que nos dice la Biblia que vivía en ese pueblo y que tenía fama de pecadora. ¿Ok? Para muchos estudiosos, esto lo que está diciendo es que era una prostituta. ¿Vale? Y recordad una cosa, si alguno lo sabe, los fariseos eran legalistas de la ley, eran los que protegían la ley judía hasta la muerte, ¿verdad? Y no se juntaban con personas que según ellos había pecado en sus vidas. Juntar se refiere que ni siquiera los tocaban, ¿vale? Y estas personas eran los marginaban, ¿vale? Como eran los recaudadores de impuestos, las prostitutas, los enfermos, los ladrones, ¿vale? Y aquí dice que aparece una pecadora y se mete hasta dentro de la casa de este fariseo. Y aquí la Biblia no dice nada, pero os podéis imaginar la escena. Os podéis imaginar la cara que pondría ese fariseo de ver esa persona que tú repudias, que no eres capaz ni de tocarla, porque para ti está llena de pecado. Se mete hasta tu salón. Aquí no hace mucho énfasis en eso, pero a mí me gustaría ver esa cara, ¿vale? Pero quitando ahora el foco en eso, vamos a fijarnos en esa mujer. Esta mujer, ¿qué sucede? Sabe que Jesús va a ir ahí. No sabemos cómo se ha enterado, pero sabe. Y cuando llega ahí, pone su mirada en Jesús y va directamente hacia él. No le importó que no era su casa. No le importó lo que pudieran decir. No le importó no estar invitada. Muchos no hubiéramos ido si no estuviéramos estado invitados. A ella no le importó nada de eso, ni incluso que fuera la casa de un fariseo y todo lo que eso representaba. Ella simplemente quería pasar dentro y estar con Jesús. Lo vio, se enfocó y fue directamente con su perfume hasta los pies de Jesús. Y al tener ese encuentro con Jesús, nos dice la Biblia que llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas, luego que se los secó con cabellos y también se los besaba y los ungía con el perfume. La pregunta que te hago yo hoy es: ¿cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste con ese mismo énfasis y con esas mismas ganas a la presencia de Dios? ¿Cuándo fue que fuiste igual que fue esta mujer a los pies de Jesús? Y fíjate, esta mujer sabía que su vida no era correcta. Sabía que había pecado en ella, pero también sabía que Jesús podía perdonar esos pecados. Y buscando ese perdón inmerecido, ella fue hasta allí, lloró de arrepentimiento y lloró de saber que estaba ante la presencia del mismo Dios. Lo único que nos dice la Biblia es que era una mujer con fama de pecadora. Eso quiere decir que seguramente ya no tenía enfermedades que sepamos, no sufría por ser ciega, viuda, lo que fuera. Ella llevaba una mala vida y quería ponerla en orden. Y enfocarse en Jesús, al enfocarse en Él, lo único que pudo hacer fue llorar, besar sus pies, ungirlos, porque sabía que no estaba, por decir, delante de cualquiera, sabía que estaba delante del mismo Dios, y por eso tenía esa reverencia. La pregunta que os hago ahora: ¿nosotros actuamos de la misma manera? ¿Nos enfocamos en Jesús como lo hizo esta mujer? ¿Tenemos esta misma
reverencia con Él? ¿Somos conscientes de que tenemos el Espíritu Santo con nosotros las 24 horas del día? Amén. Tenemos que estar enfocados en ello, en saber que el Dios Todopoderoso está con nosotros las 24 horas del día. Amén. Pero debemos de tratarle igual que le trató a la mujer. Cuando uno se enfoca en Jesús, lo primero que siente es el arrepentimiento, ¿verdad? Si hay algún pecado en nuestras vidas. Siente la gracia y la misericordia de Dios por Él. Siente su amor. Y lo único que podemos hacer es adorarle, amarle, obedecerle. Algunos también llorar, eso ya es otra cosa. Pero es eso. No podemos hacer nada más. El texto sigue que dice: al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Hasta aquí. Entonces hemos visto la mujer pecadora que se enfoca en Jesús y llora por sus pecados y porque experimenta ese perdón. Y ahora vamos a enfocarnos en justo lo contrario. Este fariseo, ¿vale? Que ahora vemos que ya tiene nombre, que se llama Simón. ¿Cuál es su actitud? Os he dicho hace un momento que Jesús les había dicho a los fariseos, ¿verdad? Y este le invita, lo que les había dicho, y vemos que después le invita a su casa, pero parece que este fariseo sigue sin enterarse de quién es Jesús. Porque fíjate, qué cosa tan triste. Tener a Jesús delante tuyo, tenerlo en tu casa, cenando, ha aceptado esa invitación. Dios mismo ahí en tu casa, que es una oportunidad increíble para poder hablar, para conversar, para que Él transforme tu vida. Y Él, en vez de enfocarse en ese invitado que tenía, en Jesús mismo, se dedica a enfocarse en la otra persona. Y cuando nos enfocamos en otra persona, que no es Jesús, ahí es cuando todo se echa a perder. Y lo peor no es que su mirada no fuera hacia Jesús, sino fuera hacia ella, sino que encima le sale crítica ante ella. Creo, sinceramente, cuando lo pone hasta en duda de si Jesús era un profeta, porque exactamente dice: si este profeta supiera quién es esta. Pero volvemos a lo mismo, Jesús nos estaba enterando de quién tenía ese día en su casa. Simón nos estaba enterando de quién tenía ese día en su casa a cenar, ¿verdad? Jesús no vino para decirle a la gente: yo soy perfecto, no te acerques a mí, yo soy el Mesías, yo soy el ungido. Él vino a salvar al pecador, Él vino por su pueblo, vino a darnos a todos nosotros una segunda oportunidad, ¿verdad? A amarles, a abrazarles, a decirles: sé que has pecado, pero no te preocupes porque tienes una segunda oportunidad. Ven y sígueme. Y esto no lo comprendía o no lo llegaba a entender Simón del todo, porque lo que ellos hacían con la gente que tenía pecado no se parecía en nada a lo que Jesús hacía con ellos. Por eso yo creo que está en una escena que no se entera de por dónde van los tiros, ¿verdad? Y lo bueno es que no solamente fue en ese lugar, sino que Jesús lo sigue haciendo. No sé si aquí habrá alguien que no ha dado ese paso en su vida, pero yo te invito a que lo hagas, sino porque no importa lo que hayas hecho anteriormente, no importa, mira, esa mujer no pudo hacer nada para limpiar sus pecados, pero Jesús le recibió con amor. Y lo mismo pasa hoy, Dios nos recibe a todos. Si tú quieres cambiar tu vida, arrepiéntete y sígueme, es lo que nos dice Jesús. Y esto sigue siendo válido 2000 años después. Y si prestamos atención, vemos que Jesús sabe
lo que está pensando Simón. Y le dice ese ejemplo del prestamista, ¿verdad? Y esas dos personas que le deben dinero. El que más le debe y es perdonado dice que le amará más. Por eso la mujer hace lo que hace. Ella está intensamente agradecida por lo que ha hecho Jesús en su vida, que le ha perdonado. Pero el gran problema está en el fariseo. Porque el fariseo pensaba que no había pecado en él. Pensaba que su vida era recta y obediente a Dios y que él nunca fallaba. Entonces no tenía de nada por lo que ser perdonado. Por eso no entendía nada de lo que estaba pasando en esa tarde. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, lamentablemente, a veces también nos comportamos como el fariseo. A veces, en vez de centrarnos en Jesús y poner la mirada en Él, la ponemos en otras personas. Y sin querer, o a veces queriendo, nos dedicamos a juzgar, interpretar la vida de otra persona, apartando la mirada de Jesús. Y no nos damos cuenta que nosotros también tenemos cosas que igual también debemos de acudir a los pies de Jesús a que nos perdone. Luego sigue el texto y dice, en Lucas 47-44, dice, luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir a sí mismos, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Ok, aquí vemos el desenlace. Y vemos cómo Jesús ya directamente le está diciendo a Simón las cosas que no estaban o que no había hecho correctamente, ¿verdad? Dice, la honra que tú no me has querido dar, me la está dando ella. Si Simón hubiera sido un anfitrión correcto, le habría lavado los pies del Señor, habría ungido su cabeza. Esto eran símbolos de hospitalidad y de honor que se hacían en aquella época. Y Jesús le está diciendo que Él no los ha tenido con Él. Dice que también que le habría besado. Eran costumbres de la época ante un invitado para poder honrarle, ¿verdad? Ante un honor que tenían las personas. Pero Simón no lo había tenido. Por eso al principio os he dicho si realmente el motivo o la motivación de esa cena era el querer conocerle o simplemente era querer a ver qué decía Jesús o si le podían tender una trampa. Y aquí es donde vemos la diferencia y la aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? Dos personas en un mismo lugar con Jesús cenando, pero tienen actitudes totalmente diferentes. Y Jesús se los dice a ellos, ¿verdad? La diferencia es muy fácil. La básica está, o por decirlo así, hay muchas diferencias, pero la central está ahí. ¿En dónde está tu enfoque? Si tu enfoque está en Jesús, te va a dar lo mismo el lugar, el contexto u otras personas que pueden estar ahí. Te vas a centrar solamente en Dios. Y Dios seguramente te vaya a mostrar si hay algo en ti que no es correcto en esos momentos. Y esto es lo que hizo la mujer. Se centró en Jesús y allí, fijaros, encontró el perdón y encontró una vida nueva. No hay nada mejor que esto. No hay nada mejor que el arrepentimiento, el perdón de Dios y comenzar una vida de la mano de Jesús. Yo sé que muchos lo habéis hecho aquí. Y gloria a Dios porque hemos experimentado eso. Pero vamos a ver la otra persona. El fariseo, en vez de enfocarse en Jesús, se enfoca en la mujer pecadora, mirándola, pensando la mala vida que lleva, lo que está haciendo, lo que habría hecho el día anterior o ese mismo día, y perdió la mejor oportunidad de su vida para conocer al Maestro.
para conocer al Maestro, arrepentirse y tener una vida nueva. Fijaros, qué desperdicio de tarde. Qué desperdicio para él, Hablo. Qué desperdicio para ese Simón. ¿Qué es lo que tenemos que sacar de aquí? Nos debemos de enfocar en Jesús. Nos debemos de enfocar en Jesús. Cuando perdemos el enfoque, nos fijamos en otras personas y, curiosamente, sale lo peor de nosotros. No lo permitamos. No permitamos desenfocarnos de Jesús y mirar a otras personas antes que a nosotros mismos. Por lo tanto, os he puesto este ejemplo de muchos cristianos en redes sociales. Porque muchas veces la gente se desenfoca en Jesús y se enfoca en otras cosas. Ya puede ser la crítica o lo que sea. Pero yo a veces he leído cosas en el diario protestante más importante que hay aquí, comentarios de noticias, y digo, ¿pero qué somos? Porque solo falta que se tiren los cuchillos los unos a los otros. Y cuando nos centramos en uno mismo, eso no ayuda. Porque a veces queremos demostrar que nosotros sabemos más que el de al lado. O que el de al lado está directamente equivocado. O que nosotros tenemos razón. Y todo eso es desenfocarnos de Jesús. Cuando nos enfocamos en otras cosas, también pueden ser los problemas del día a día, eso nos hace muchas veces que quitemos nuestra mirada de Jesús. Y a veces también nos hace que nosotros queramos arreglarlo a nuestra manera, con nuestras propias fuerzas, o a veces por pura justicia. Y eso también muchas veces nos trae muchos problemas, no nos trae un buen resultado a nuestra vida. Para terminar, quiero que reflexionemos con dos preguntitas. La primera es, ¿qué quieres mostrar tú al mundo? ¿Qué quieres mostrar tú con tus comentarios, con tu forma de comportarte, con lo que otros ven reflejado en ti? ¿Qué es lo que tú quieres mostrar? Y la siguiente es, como iglesia, ¿qué es lo que nosotros, como iglesia, queremos mostrar a la sociedad de Sant Cugat, o de Rubí, o de Sardañola, o de Tarrasa, a la gente que está aquí a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que nosotros queremos mostrar al mundo? Porque todo esto va a depender de ti, de lo que tú quieres mostrar, de donde tú estás enfocándote. Les voy a poner un par de ejemplos muy prácticos para saber dónde nos enfocamos, ¿ok? Y el peligro de no enfocarnos en Jesús. ¿Cuántos de aquí habéis manejado alguna vez un barco? ¿Nadie? Ah, mira, ahí hay uno. Ok. ¿Qué pasa si cuando estás navegando en un barco pierdes la brújula o el GPS hoy en día y estás de noche? ¿O pierdes la referencia de las estrellas? Pues lo más probable es que termines a la deriva. Porque en medio del océano no se ve nada. En la noche allí está todo oscuro, no hay brújula, no hay estrellas que te guíen, no sabes para dónde más. Por eso es necesario que constantemente esté el capitán del barco mirando una de estas cosas, o las estrellas y sabe guiar por ellas, o la brújula, y hoy en día también el GPS de los barcos que tienen ahí, porque si no, no saben para dónde van y acaban perdidos en el mar. Lo mismo ocurre con la fe. Si nos enfocamos en otras personas en vez de Jesús o en las circunstancias, nos vamos a perder. Así de sencillo, nos vamos a perder. ¿Qué sucede cuando uno va conduciendo el coche? Tiene que estar enfocado en la carretera, ¿verdad? ¿Cuánto está que ha conducido un coche alguna vez? Ah, vale, esa mano. Que no lo quería levantar. Nuestro enfoque, ¿dónde debe estar cuando estás conduciendo? En la carretera y en el motor. En el frente, ¿no? En la carretera. Debemos de estar mirando constantemente qué es lo que nos viene por delante, ¿no? Porque si empezamos a mirar para atrás, ¿qué hacen los niños? O miramos lo guapa que está nuestra mujer o nuestro marido, o nos ponemos a ver el paisaje por la ventanilla. ¿Qué sucede? Que no vemos qué hay por delante.
Si se nos cruza un coche, un semáforo se pone en rojo, o sale un animal, ¡pum! Choque y todo se echa a perder. ¿Os dais cuenta de lo importante que es estar bien enfocados? Más que nada por el peligro, las consecuencias que puede tener si no estamos enfocados. Cuando nos enfocamos también a veces en hacer cosas para Dios, pero no nos enfocamos en Él y en tener ese tiempo a solas con Él, como siempre dice Cecilia, peligro ahí. Porque debemos de tener ese tiempo de enfocarnos en Dios, de estar a solas con Él, no solamente en hacer y hacer y hacer cosas, porque eso puede ser un riesgo de desenfocarnos, ¿verdad? Y ya para concluir, en Hebreos 12:2, fijaos lo que nos dice. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, que por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador. ¿Qué quiere decir esto? El iniciador y perfeccionador significa que Él empezó la obra en ti y Él es quien tiene el poder para terminarla. Amén. Que no va a depender solo de tus fuerzas o de lo bien que hagas las cosas, que necesitas estar constantemente mirando a Jesús. Que vamos a pasar muchas cosas en este mundo, vamos a tener muchas distracciones y muchas circunstancias, pero que en medio de todas ellas no te olvides de mirar a Jesús, porque Él va a completar esa obra en ti. Lo siguiente o antes de eso lo que dice es, fijemos la mirada en Él. Y aquí la palabra griega para fijar la mirada es aporontes, que significa literalmente mirar fijamente, apartar la vista de todo. Fijaros, apartar la vista de todo para enfocarse completamente en una cosa, para enfocarse completamente en Jesús. Es una mirada de concentración total hacia Jesús y hacia las cosas de Él. Y esto es una cosa consciente, el ignorar las distracciones, el saber que tenemos que tener el foco ahí, y que por muchas distracciones que vengan, que nuestra reacción no sea contra esas distracciones, sino que nuestra reacción venga después de haber mirado a Jesús, porque eso nos va a evitar muchos problemas. Ya os lo digo desde ahora. Para terminar, otra vez puedo decirla así, para terminar, ahora sí que sí. ¿Qué diferente hubiera sido la vida del fariseo si hubiera mirado de esta manera? Si hubiera enfocado solamente en Jesús, olvidando que estaba ahí esta mujer. Me da lástima a mí. Espero que en el futuro se hubiera tenido otra oportunidad, porque si no, realmente me da pesar. Una oportunidad así no se repite todos los días. Qué diferente sería si los cristianos mostráramos que nuestra mirada está siempre en Jesús. Qué diferente sería el mundo. Piensa, y esto te lo llevas ya para casa, ¿en qué momentos de tu día apartas tu mirada de Jesús? ¿En qué momentos de tu día a día, de tu semana, de tu mes, sin darte cuenta, apartas la mirada de Jesús? Puede que sea ante un problema, puede que sea ante lo que otros hacen y no te gusta, o ante lo que otros hacen y no comprendes, o ante a veces los ataques que sufres de algunas personas, o incluso a veces ante el miedo de situaciones que ni siquiera se han producido, pero a ti ya te está viniendo el miedo y eso hace que apartes tu mirada de Jesús. Y recordar lo que le pasó a Pedro cuando estaba caminando. En cuanto se enfocó de Jesús, caminando sobre el agua, se empezó a hundir. Así que no nos olvidemos de enfocarnos en Jesús. Amén. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias una vez más por tu palabra en esta mañana, Señor. Y gracias por recordarnos que venga lo que venga, Señor, debemos estar enfocados en ti, que tú eres la fuente del amor, del perdón, de la misericordia, Señor. Y ayúdanos a que no nos salga de nosotros lo mismo que el sale el fariseo, el querer criticar o el querer ver lo que estaba mal
en otras personas, sino ayúdanos, Señor, a, como hizo esa mujer, ir a tus pies, a saber que ahí es el lugar donde nos debemos de enfocar y que tú ya nos mostrarás si hay algo en nuestra vida, no en la de otros, que debamos cambiar, porque nosotros podemos estar pendientes de nuestra vida, no de la de otros. Vamos a dar cuentas de lo nuestro, no de lo del de al lado, Señor. Así que te pedimos, Señor, que estemos donde estemos, allí donde tú nos lleves, Señor, que no perdamos de vista tu mirada, porque sabemos que si la perdemos de vista nos puede pasar como cuando uno está conduciendo y pierde la vista de la carretera. Y no queremos eso, Señor, queremos obedecerte, queremos agradarte, queremos ver que tu reino avanza en este lugar, Señor. Amén. Así que, Padre, ayúdanos a estar enfocados, Señor. O sea, una iglesia enfocada en ti, porque sabemos que si hacemos eso, el resto va a venir solo, Señor. Tú lo vas a traer. Gracias, Padre, una vez más por este día, por esta mañana, Señor, y ayúdanos a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.